La nave Krlbok parecía un gigante dormido, con sus luces parpadeando a intervalos irregulares, como si respirara lentamente en el vacío eterno. Caminé por los estrechos pasillos, sintiendo las débiles vibraciones bajo mis botas, el rugido constante del motor principal, casi reconfortante. Pero lo que realmente llamó la atención fue el silencio. Un silencio que iba más allá de la ausencia de sonido, infiltrándose en conversaciones, miradas rápidas, acciones contenidas. Había algo en esa misión, algo que nadie se atrevía a nombrar, y todos lo sabíamos, incluso sin intercambiar una palabra. Tim Vortek, nuestro comandante, estaba en el puente como de costumbre, mirando los gráficos flotantes en la pantalla principal. Había una determinación casi intimidante en su rostro, como si estuviera a punto de descifrar un enigma que se nos había escapado a todos. Metódico, obsesivo, hacía que las órdenes se cumplieran sin cuestionarlas. Respetábamos a Zin, pero también temíamos sus largos silencios, que a veces duraban horas. Dijeron que estaba embrujado por decisiones tomadas en misiones pasadas, decisiones que costaron vidas. Nunca hablaba de ello, pero estaba ahí, en la rigidez de su postura, en la mirada que decía más de lo que dejaba ver. Mientras Zin vigilaba el puente, el teniente Brask Indrik descargaba su inquietud en la sala de entrenamiento, golpeando un saco de boxeo con golpes precisos. Era el tipo de soldado que siempre tenía algo que demostrar, ya fuera a los demás o a sí mismo. Su impulsividad ya lo había puesto en situaciones tensos, pero nadie podía negar su eficacia en el campo de batalla. Él prosperaba en el caos, lo que se sumaba al aura de imprevisibilidad que lo rodeaba. Cada vez que lo veía, tenía la sensación de estar delante de una bomba de tiempo, a punto de explotar. Por el contrario, el ingeniero jefe Kaltirn Bes era más fácil de localizar. Siempre estaba al lado de las máquinas. Encontrarla fuera de la sala de mantenimiento era raro. El pragmatismo era su marca registrada. Abordaba todo con una lógica fría y directa. Parecía una armadura, una forma de afrontar lo desconocido. Sin embargo, a veces su mirada vagaba, como tratando de entender por qué estábamos allí, en este sector remoto y desolado de la galaxia. Aunque nunca lo expresó verbalmente, sospeché que Kaltir desconfiaba profundamente del mando central. Luego estaba Likra Besh, la recluta más joven de Krlbok. Su optimismo chocó con la atmósfera sombría del barco. Apasionada por las comunicaciones, su energía era casi contagiosa, aunque a veces irritante. Ella creyó que estábamos allí por un propósito mayor, algo capaz de hacer una diferencia. Era difícil no sonreír, aunque fuera un poco, cuando Likra hablaba de sus improbables teorías y sus sueños de explorar lo desconocido. El espacio alrededor de Krlbok era tan hostil como fascinante. Densas nebulosas pintaron vastas regiones con colores intensos, casi vivos, que contrastaban con la oscuridad infinita. Las estrellas distantes brillaban como pequeños puntos, incapaces de iluminar el vacío. Este sector de la galaxia era conocido como su aislamiento, un lugar donde pocos barcos se aventuraban y los que regresaban rara vez traían buenas historias. Nuestra sesión informativa describió la misión como una patrulla de rutina. Algo simple, buscar señales de actividad en una región poco monitoreada. Pero ¿por qué enviar a Krlbok, con su tecnología experimental y su tripulación diversa, para algo tan trivial? La pregunta quedó en el aire, pero nadie quería formularla. En las primeras horas detectamos anomalías, pequeñas variaciones. En los sensores aparecieron manchas de radiación gravitacional e inusuales. Zin desestimó los datos como fenómenos naturales, pero Kaltir no estuvo de acuerdo. Comentó, casi casualmente, que las lecturas parecían artificiales, como si algo o alguien estuviera manipulando el espacio que nos rodeaba. Y luego vinieron las luces. Al principio pensamos que eran reflejos de las nebulosas, pequeños destellos verdes bailando entre el polvo cósmico. Pero empezaron a seguirnos, manteniendo una distancia segura pero constante. Likra era la
Los primeros en notar el patrón fueron parpadeando en secuencia, como si intentaran comunicarse. Cuando le comenté esto a Zin, él negó con la cabeza. «Concéntrate en las comunicaciones estándar, Besh. No estamos aquí para perseguir fenómenos naturales». Pero noté algo en su mirada, una vacilación que no coincidía con la del comandante que conocíamos. La tensión iba creciendo. Brask, más inquieto que nunca, comenzó a presionar a Zin para que le aclarara los objetivos de la misión. «Estamos aquí para observar, Indrik. No hagas preguntas innecesarias», respondió, manteniendo un tono firme pero evasivo. Las respuestas solo sirvieron para alimentar nuestras dudas y nuestros miedos. Mientras tanto, Kaltir se sumergió en los sistemas de la nave, comprobando y revisando datos con una intensidad que delataba su desconfianza. Cuando le pregunté qué buscaba, se encogió de hombros. «Sea lo que sea, espero que no lo encontremos». Sus palabras se quedaron conmigo. Las luces seguían rodeándonos y con cada paso que daban, la sensación de ser observado creció. Incluso la normalmente optimista Lycra empezó a mostrar una inquietud silenciosa. Sus palabras esperanzadoras fueron reemplazadas por largos momentos de introspección. En cuanto a mí, no podía quitarme la sensación de que algo nos esperaba ahí fuera, algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. El comienzo de la misión no fue más que un prólogo a algo más grande, y aunque no sabíamos qué era, sentimos que Krlbok estaba navegando hacia el corazón de un misterio que cambiaría nuestras vidas para siempre. El monitor principal emitió una luz fría, pintando los rostros de la tripulación con un brillo fantasmal, mientras los datos fluían a un ritmo constante. Zin permaneció inmóvil frente al panel de control, con su postura rígida como el acero y los ojos fijos en lecturas enigmáticas. Kaltir, a su lado, movía sus dedos sobre los controles sensibles al tacto, examinando cada detalle con una intensidad inusual. Su postura era una clara señal de que algo iba mal, pero nadie quería ser el indicado. Primero en admitirlo, las lecturas gravitacionales comenzaron a fluctuar a medida que cruzábamos el perímetro de la nebulosa. Las inestabilidades gravitacionales no eran infrecuentes en regiones como esta, pero los patrones aquí eran extraños. Las variaciones eran sutiles, casi imperceptibles, pero los sensores de Krlbok no fueron engañados. Una anomalía gravitacional se movía lentamente por el espacio, desviándose de nuestro curso, pero manteniendo una trayectoria paralela a la nuestra. Y entonces aparecieron las luces. Al principio eran pequeños puntos verdosos, dispersos entre meteoritos, brillando como estrellas desalineadas. Muchos asumieron que se trataba de reflejos de nebulosas o gases ionizados que interactuaban con el campo magnético de la nave. Fue una explicación sencilla y cómoda, y nadie quería cuestionarla. Al menos, no todavía. «Es solo una aberración óptica», murmuró Brask con un desdén apenas disimulado. De pie cerca de la entrada del puente, con los brazos cruzados, parecía aburrido de lo que consideraba una pérdida de tiempo. Pero Kaltir no lo hace. Parecía convencido. Frunció el ceño mientras examinaba los datos en la pantalla. Había algo en su expresión que me hizo sentir incómodo. Lycra, por el contrario, parecía fascinada. Se inclinó más cerca de la pantalla. Sus ojos brillaban con curiosidad juvenil. «Nunca he visto nada igual», murmuró, casi para sí misma. «Mira cómo parpadean. Es casi un patrón». Sus dedos se cernían sobre el teclado, dudando en interferir con lo que veían. Las luces comenzaron a moverse. Ya no estaban estáticos, ahora bailaban entre meteoritos como luciérnagas en una noche oscura. El malestar que nos rodeaba era casi palpable, aunque nadie quería verbalizarlo. El silencio parecía una barrera contra lo inexplicable. «Son solo reflejos», declaró finalmente Zin, con su voz cortando el silencio. Pero había algo en su tono, una dureza que era difícil de ignorar. Su mano permaneció suspendida sobre la consola durante demasiado tiempo, como si ni siquiera creyera lo que estaba diciendo.
Pronto, la nave registró patrones de radiación inusuales. Las manchas detectadas pulsados a intervalos precisos, casi como señales. «Esto no es natural», dijo Kaltir en voz baja pero firme. «Nada en el espacio funciona así. Es como si algo lo emitiera, a propósito». Las luces se acercaban, no directamente, sino como sombras que acechan en el borde de nuestra visión. Mantuvieron la distancia, pero nunca nos perdieron de vista. Incluso Brashk, que normalmente se burlaba de situaciones como esta, se sentía extraño, demasiado silencioso, mirando la pantalla principal con una mirada tensa, como si esperando que algo suceda. Mis propios dedos estaban húmedos de sudor y apretaban involuntariamente el costado de la silla. No fui solo yo. Incluso los meticulosos movimientos de Zin parecían más tensos de lo habitual. Mantuvo sus ojos en los datos, una mezcla de determinación y algo más difícil de definir. ¿Preocupación, tal vez? Ligra intentó iniciar una conversación, algo que rompiera la pesada atmósfera, pero sus palabras resonaron por el puente sin respuesta. Nadie quería hablar. Nadie quiso darle un nombre a lo que estábamos sintiendo. Esa sensación de que algo ahí fuera no era natural. No estábamos solos, ni siquiera en ese sector desolado donde ningún barco debería estar. Las luces persistieron, incluso cuando cambiamos nuestro rumbo. De hecho, parecían encajar, como si nos estuvieran siguiendo. No fue persecución, era como si nos estuvieran estudiando. Cada vez que miraba los monitores, sentía un escalofrío recorrer mi columna, algo que no podía explicar, pero no podía ignorar. Kaltir continuó examinando los patrones, su rostro más cerrado de lo habitual. «Estas cosas no son reflejos», murmuró, casi para sí misma. «Ellos se mueven con un propósito». Zin le dirigió una mirada rápida, pero no respondió. Quizás porque, en el fondo, sabía que tenía razón. El tiempo parecía ralentizarse a medida que la nave avanzaba a través del campo de meteoritos. La vibración constante de los motores, antes reconfortante, ahora parecía amplificar la tensión. Incluso el sonido de los sistemas de la nave sonaba cada vez más fuerte. Intruso. Y a pesar de todo, las luces seguían allí, quietas, pero imposibles de ignorar. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Nadie en Kælbok estaba preparado para lo que estábamos enfrentando. Eso fue solo el comienzo, y de alguna manera sabía que esas luces serían la clave de lo que vendría. El pesado silencio en el puente era interrumpido solo por el sonido continuo de los sensores, pero el verdadero ruido allí era el de la anticipación, una espera insoportable por el siguiente. Movimiento. La tensión en el aire parecía casi palpable cuando Zin finalmente rompió el silencio con órdenes directas. Su voz era firme, pero podía sentir la tensión escondida detrás de cada palabra. Protocolos de emergencia, todos a sus puestos. No apartó la mirada de los monitores. Las luces, ahora más cercanas, destellaban en patrones repetitivos, como un lenguaje desconocido. La tripulación reaccionó de inmediato, como se esperaba de un equipo entrenado para situaciones extremas. Brashk se hizo cargo del mando de las defensas, ajustando los sistemas de armas para el fuego automático, incluso sin identificar una amenaza directa. Se movía con una precisión casi mecánica, pero algo en él era diferente. Sus manos normalmente firmes temblaron ligeramente mientras ajustaba los controles. Ligra corrió a la sala de comunicaciones, activando receptores de largo alcance, en busca de señales o mensajes que explicaran a qué nos enfrentábamos. El recluta estaba visiblemente nervioso, pero había determinación en sus ojos. Parecía desesperada por demostrar su valía, incluso bajo presión. Pero fue Kaltir quien llamó más la atención. Sentada frente a un panel de análisis de datos, sus manos volaron sobre los controles, examinando los patrones de luz con precisión casi quirúrgica. «No son reflejos», murmuró de nuevo,
confirmando sus sospechas. Ellos reaccionan a nuestra proximidad, como si nos estuvieran estudiando. Su declaración resonó en todo el puente, sumiéndonos en un pesado silencio. Jin caminó hacia ella, inclinándose sobre el tablero. «Explícamelo», exigió, con voz controlada pero llena de expectativa. Kaltir miró hacia arriba, dudó un momento y luego respondió. «Los patrones de luz cambian cuando ajustamos nuestra velocidad o trayectoria. Esto no es aleatorio. Están reaccionando a la nave». La revelación intensificó la tensión. Brask resopló, rompiendo el silencio. «Si reaccionan, entonces alguien los está controlando. ¿Dónde están esos alguien?» La pregunta quedó suspendida en el aire como un amenaza. Zin no respondió de inmediato, pero el agarre de sus manos en la consola delataba el esfuerzo por mantener el control. Mientras tanto, comencé a notar algo extraño en los sistemas de Krlbok, detalles que nunca antes me habían llamado la atención. Una pantalla auxiliar nunca antes utilizada, módulos de control avanzados más allá de los estándares de navegación militar. Siempre habíamos asumido que eran despidos, pero ahora me preguntaba si en el barco había algo más de lo que sabíamos. Parecía que Zin se dio cuenta de lo mismo. Caminó hacia un panel secundario y activó un sistema que nunca antes se había utilizado. Se proyectó un mapa tridimensional que mostraba las luces alrededor de la nave, resaltadas en verde y pulsando suavemente mientras orbitaba. «Estos sistemas», empezó a decir, pero no terminó. Cualquiera que fuera lo que sabía sobre Krlbok, parecía reacio a compartirlo. Mientras tanto, Kaltir se centró en las lecturas de radiación que acompañaban a las luces. «Esta es una tecnología avanzada», afirmó en voz baja, pero llena de convicción. No sé quién o qué está detrás de esto, pero no es un fenómeno natural». Sus palabras flotaban sobre el puente como un peso adicional, intensificando la atmósfera ya sofocante. Brask no parecía convencido. «Si esto es tecnología, podemos neutralizarla». Él. «¿Qué estamos esperando?» Empezó a ajustar los controles del arma, pero Zin lo detuvo con un gesto firme. «No hasta que sepamos con qué nos enfrentamos». Era raro ver a Brask recibir órdenes sin discutir, pero él se echó atrás, aunque con una sonrisa severa. Renuencia evidente. Lycra, por el contrario, estaba casi paralizado ante los mandos. Murmuró para sí misma mientras revisaba los datos de comunicación. Su expresión cada vez se volvía más preocupada. «Esto no es una interferencia común y corriente», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Es como si algo estuviera intentando bloquear nuestras señales. Pero no del todo. Es una interferencia controlada». Esas palabras me revolvieron el estómago. La idea de que algo o alguien estaba monitoreando no solo nuestros movimientos, pero también nuestras comunicaciones, eran profundamente perturbadoras. Jin pareció compartir la incomodidad y se volvió hacia Kaltir. «Si nos están estudiando, ¿qué podemos hacer para darle la vuelta al partido?». El ingeniero dudó antes de responder. «Sus patrones muestran que están recopilando datos de nuestra nave. Tal vez podamos usarlos en su contra, darles información falsa, crear una distracción». Su voz vaciló y, por primera vez, sonó insegura. «Pero necesitamos entender más antes de actuar». La atmósfera en Krlbok parecía como un resorte a punto de romperse. Sin embargo, Zin mantuvo la calma. «Sigue analizando. Quiero una solución viable en menos de una hora». Nos miró a todos con expresión llena de determinación. «Esta no es una patrulla común. Es una cuestión de supervivencia». Con estas palabras volvemos al trabajo, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder se cernía sobre nosotros como una sombra invisible. Afuera, las luces continuaban rodeándonos, bailando alrededor. De Krlbok, esperando, observando. Y mientras trabajábamos frenéticamente, una pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Quién esperaba a quién?
La primera explosión sacudió el barco como un puñetazo inesperado, arrojando objetos al suelo y enviando a los miembros de la tripulación a estrellarse contra paneles y paredes. El estridente sonido de las alarmas cortó el aire y el puente se llenó con el zumbido caótico de los sistemas sobrecargados. Una profunda vibración recorrió el casco, acompañada de un ruido que sonaba como garras raspando el suelo. Estructura. El espacio que nos rodeaba parecía haber cobrado vida. Impacto en los sectores 3 y 5. La voz de Lycra llegó a través del comunicador, presa del pánico pero firme. Sin, ya en posición, sostenía el panel de control, con los ojos fijos en los frenéticos datos. «Brashk, controla las defensas automáticas ahora», ordenó, aunque sabía que estábamos fuera de nuestro alcance. Los sensores indicaron un aumento repentino en la densidad de fragmentos de meteoritos, algo más que inusual, imposible de predecir. Kaltir gritó sobre irregularidades en el campo gravitacional, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de otro impacto. Este fue más fuerte, un rugido bajo y amenazante seguido de un temblor que sacudió violentamente el puente. Me aferré a lo que pude, sintiendo que mi cuerpo era arrastrado en direcciones que desafiaban la lógica. «¡Estamos perdiendo el control de los estabilizadores!», Kaltir gritó, mientras sus manos recorrían los controles. Una ráfaga de chispas iluminó su tablero, y ella retrocedió con un grito ahogado. «¡Sistemas importantes comprometidos!». El siguiente impacto destrozó cualquier esperanza de que se tratara simplemente de una turbulencia pasajera. El casco del barco se estremeció, arrancándose las placas metálicas internas. Las luces parpadearon y se apagaron, dejándonos en una oscuridad momentánea. Luego, la iluminación de emergencia sumió el puente en un resplandor rojo opresivo, intensificando la urgencia. «Aterrizaje forzoso», anunció Zin, con su voz afilada como una espada. No esperó preguntas. «Kaltir, redirige la energía a los propulsores auxiliares. Brashk, prepárate para el impacto. Lycra, comunicaciones de emergencia. Ahora». Cada orden fue disparada con precisión, pero todos sabíamos que estábamos en caída libre. El Krlbok comenzó a descender en espiral, con sus motores principales desactivados. En la pantalla principal, un planeta envuelto en una neblina verdosa brillaba suavemente. «Eso no estaba en los mapas», murmuró Lycra, apenas audible en medio del caos. El planeta parecía haber emergido de nada, como si nos estuviera esperando. El acercamiento fue rápido y descontrolado. Zin logró evitar un campo de rocas afiladas, pero el aterrizaje estuvo lejos de ser suave. El barco golpeó la superficie con estrépito, y el sonido del metal retorciéndose resonó como un grito. Fui arrojado contra el costado del puente, sintiendo el impacto reverberar a través de mis huesos, mientras el caos se apoderaba de mí. El barco finalmente se detuvo, pero el silencio que siguió no trajo ningún alivio. Estaba lleno del sonido intermitente de alarmas y chispas ocasionales, como si el Krlbok estuviera de luto por el daño sufrido. En el puente, todos estaban atónitos, tratando de recomponerse. Kaltir fue el primero en hablar, con voz ronca y profunda. «Sistemas críticos fuera de línea, energía mínima disponible. Estamos atrapados aquí». Brashk se levantó bruscamente, con el rostro contraído por la frustración. ¿Fue eso un ataque? Su voz transmitía ira e incredulidad, pero nadie respondió. Las luces de emergencia parpadearon, proyectando sombras distorsionadas en las paredes del puente. Sin, con pasos mesurados, se acercó a uno de los pocos paneles que aún funcionaban, evaluando los daños. «La prioridad ahora es la supervivencia. Kaltir, empieza a escanear la atmósfera exterior. Necesitamos saber dónde estamos». Mientras tanto, Lycra luchaba por restablecer las comunicaciones. «No hay señales de respuesta», dijo con voz temblorosa. «Algo está bloqueando nuestras transmisiones. Y es fuerte». Se volvió hacia Zin,
esperando una dirección que él parecía dudar en darle. Miré por la ventana puente principal. El exterior del planeta estaba envuelto en una niebla verdosa que se ondulaba lentamente, casi como si tuviera vida propia. Era espeso, pero lo suficientemente translúcido como para revelar los contornos de árboles o formaciones desconocidas en la distancia. El planeta, aunque extraño, parecía extrañamente acogedor, una invitación que, en otras circunstancias, habría sido rechazada sin dudarlo. Zin finalmente rompió el silencio. Tenemos poco tiempo para evaluar los daños y encontrar una solución. No puede que estemos aquí durante mucho tiempo. Sus ojos sostuvieron los míos por un momento, y vi algo en ellos que nunca había visto antes. Duda. Mientras la tripulación avanzaba por el puente, lidiando con los daños y la confusión, un pensamiento persistente permaneció en mi mente. Lo que sea que nos haya traído abajo no fue una coincidencia. Krelbok pareció cerrarse lentamente, como una cortina de teatro que revela un espectáculo desconocido. Las luces verdosas, que antes mantenían la distancia, comenzaron a acercarse, moviéndose en un patrón meticuloso. Orbitaron la nave como depredadores rodeando a una presa herida. El silencio era casi absoluto, roto solo por chispas esporádicas y alarmas apagadas. Lycra fue la primera en notar el cambio. Su voz, apenas superior a un susurro, cortó la tensión. «¿Están coordinados?» Miré el pantalla frente a él, donde los sensores aún captaban las señales de las luces. No es casualidad, es como si estuvieran hablando. La frase quedó suspendida sobre el puente, cargada de implicaciones. Por un momento, nadie respondió. ¿Hablando? Brashk se rió, pero el sonido era forzado. Se cruzó de brazos y se acercó a la ventana, observando el exterior brumoso. «Son luces, ¿ves? Reflejos, aberración atmosférica. No dejemos que la imaginación nos gane». A pesar de sus palabras, su mirada sospechosa delató la incomodidad que intentaba ocultar. Zin interrumpió. Su voz firme cortó la tensión. «No importa lo que sean, tenemos que centrarnos en los sistemas del barco y en los daños». Se volvió hacia Kaltir. «Informe de situación, ahora». Kaltir, todavía estudiando los paneles dañados, meneó la cabeza. «Energía al mínimo para el soporte vital. Motores completamente fuera de servicio. Comunicaciones bloqueadas. Sensores externos comprometidos. Estamos cegados y atrapados». Mientras hablaba, Lycra frunció el ceño. Frente a su visor, con los ojos muy abiertos, mientras algo cobraba sentido en su mente. «Creo», ella dudó, «creo que están reaccionando a nuestras emisiones energéticas. Cuanto más fuerte es la señal, más se acercan». «Eso no tiene sentido», replicó Brashk, pero su voz ahora era menos segura. «¿Cómo pueden las luces reaccionar a la energía?» Kaltir lo miró con las cejas arqueadas en exasperación. «Estamos en un planeta desconocido, rodeado de anomalías que desafían cualquier lógica. Créame, he visto cosas más extrañas». Zin, que había estado observando el intercambio en silencio, levantó la mano, interrumpiendo la discusión. «Si eso es cierto, debemos reducir nuestras emisiones al mínimo. Apaguen todo lo que no sea esencial y redirijan la energía únicamente al soporte vital». Miró a Kaltir. «Quiero un análisis detallado de la atmósfera. Necesitamos saber exactamente dónde estamos». A medida que se ajustaban los sistemas y se redirigía la energía, las luces parecían oscilar, sutiles pero visibles. Sus movimientos se ralentizaron y algunos incluso se alejaron ligeramente. Lycra observaba atentamente mientras sus dedos volaban sobre el teclado. «Están respondiendo», murmuró, más para sí misma que para cualquier otra persona. «Están monitoreando lo que hacemos». Fue en este momento cuando el comportamiento de las luces cambió. Comenzaron a alinearse en formaciones que no podían ser casuales. Pequeños grupos se movían, formando un círculo alrededor del barco, mientras otros flotaban. Arriba,
como vigías que toman posiciones estratégicas. Mi corazón se aceleró. Esto ya no era simplemente extraño, fue deliberado. Brask fue el primero en reaccionar, agarró un arma del compartimiento de emergencia y apuntó a una de las ventanas. No voy a sentarme aquí a esperar a descubrir qué quieren estas cosas. Antes de que pudiera hacer algo, Sin intervino, con su voz cargada de autoridad. Baja el arma ahora. No sabemos a qué nos enfrentamos, y disparar sin motivo solo empeorará las cosas. Cosas. De mala gana, Brask obedeció, pero su frustración era palpable. ¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Sentarnos aquí mientras estas cosas nos rodean? Antes de que Zin pudiera responder, Kaltir lo interrumpió. Si tenemos cuidado, tal vez podamos burlarlos. Las luces están reaccionando a nuestros sistemas. Podemos manipular las señales para ahuyentarlos, o al menos ganar tiempo. La idea era lógica, pero arriesgada. Sin la consideró durante unos segundos antes de asentir. Hazlo, pero hazlo con cautela. No tenemos margen de error. Mientras Kaltir ajustaba las señales de la nave, Lycra monitoreó los patrones de las luces. Están analizando. Cada uno de nuestros movimientos altera su comportamiento. Sus palabras, aunque tranquilas, me pusieron los pelos de punta. El silencio que nos rodeaba era opresivo, casi tangible, como si algo invisible nos estuviera poniendo a prueba. Incluso con los sistemas apagados, las luces no desaparecieron. Flotaban afuera, inmóviles pero innegablemente presentes. Era como si nos sintiéramos sus ojos sobre nosotros, aunque no pudiéramos demostrar que estaban allí. Sin rompió el silencio, su voz baja, pero llena de determinación. No es casualidad. Sean lo que sean estas luces, saben que estamos aquí y no se irán pronto. Nos miró a cada uno de nosotros por turno. Sus ojos transmitían algo entre alerta y resignación. Prepárense para lo que viene. Esto está lejos de terminar. El aire del planeta era pesado y denso, pero respirable, como Kaltir había confirmado anteriormente. Autorizamos cualquier salida del barco. La niebla verdosa flotaba cerca del suelo, ondulando como agua bajo una corriente invisible. Salir de Krlbok era como entrar en otro mundo, un lugar donde las leyes que conocíamos ya no parecían aplicarse. Cada paso era una nueva experiencia. A veces mis pies se hundían ligeramente, como si la gravedad fuera más fuerte. En otros, apenas tocaban el suelo, como si algo me levantara por un momento. Zin organizó los grupos con precisión militar, asegurándose de que nadie quedara solo. Me asignaron a un equipo con Lycra, cuya expresión fascinada contrastaba con mi creciente inquietud. «Este lugar es increíble», murmuró, ajustando un escáner de mano con manos que temblaban, aunque no solo de miedo. Para ella, había emoción en la idea de explorar lo desconocido. Para mí, cada sombra y movimiento en la niebla prometía peligro. La vegetación era mínima, limitada a formas retorcidas que podrían haber sido árboles, pero parecían más esculturas realizadas en un material desconocido. Sus superficies brillaban bajo la luz verdosa que impregnaba el ambiente. Más adelante, los contornos irregulares sugerían montañas o formaciones rocosas, pero el paisaje parecía distorsionado, como si se lo viera a través de una lente distorsionadora. «Hay algo extraño aquí», dijo Kaltir por el comunicador. Liderando otro grupo, su voz sonó clara en nuestros auriculares. Los instrumentos registran las variaciones en el transcurso del tiempo. Los minutos se convierten en segundos y viceversa, como si el tiempo aquí respirara. La idea me perturbó profundamente, pero antes de que pudiera procesarla, Lycra señaló el suelo. «¿Esto estuvo aquí antes?» Señaló una serie de huellas grandes pero delicadas, con patrones que se parecían a las patas de una criatura que no pude identificar. Lo más inquietante fue que las huellas se detenían de repente y desaparecían en la nada. Seguimos adelante, con Lycra grabando todo.
Estas huellas parecen estar conectadas con las anomalías gravitacionales, especuló, examinando el escáner. Cada vez que encontramos algo así, los datos de gravedad se vuelven más inestables, como si el entorno estuviera respondiendo a algo. Eso solo reforzó mi sentimiento de que no estábamos solos. Más adelante encontramos en el suelo una formación circular, perfectamente simétrica, como dibujada con una precisión inhumana. No me pareció natural. Al ver las imágenes, Kaltir sonaba tan perplejo como nosotros. Esto lo hizo algo inteligente, concluyó. Pero ¿quién o qué haría esto aquí? La niebla parecía seguirnos. En un momento me di cuenta de que la distancia entre mi grupo y los demás estaba aumentando, aunque seguíamos caminos paralelos. Era como si el espacio que nos rodeaba se estirara, separándonos lentamente. Gravedad fluctuante, explicó Kaltir más tarde. El planeta está distorsionando no solo el tiempo, sino también el espacio. Esto explica por qué nos sentimos más distantes, aunque no nos hayamos movido tanto. Su explicación tenía sentido, pero no alivió la creciente presión en mi pecho. La sensación de estar siendo observados nunca nos abandonó. No había señales claras, solo una intuición colectiva, la impresión de que algo nos estaba evaluando. Traté de alejar el pensamiento, pero cada movimiento en la niebla o cada sonido apagado en la distancia lo traía de vuelta. Los sensores de Lycra comenzaron a registrar una actividad creciente en la atmósfera. Algo está pasando, nos estamos acercando, dijo, con una voz sorprendentemente firme. No sé qué es, pero las señales se están volviendo más fuertes. Sin ordenó un regreso inmediato a la nave, pero mientras nos retirábamos, la sensación que ya era demasiado tarde creció como una sombra. Las huellas reaparecieron, en mayor número, cruzándose en nuestro camino en patrones desconcertantes. Era como si algo quisiera guiarnos o confundirnos. Grupo. Pero sabíamos que no estaba terminado. Antes de entrar en la nave, una última anomalía llamó nuestra atención. Uno de los detectores de Lycra registró un pico gravitacional masivo, como si algo colosal acabara de moverse a través del planeta. El fenómeno duró solo unos segundos, pero la impresión que dejó en nuestras mentes fue imposible de borrar. Algo había aquí, algo que desafió nuestras expectativas y nuestra comprensión de la realidad. Sabíamos que esto era solo el comienzo. Brask no esperó más debate. Una vez que todos regresaron a la nave, reunió un pequeño equipo y anunció su intención: enfrentar las luces directamente. No podemos seguir siendo cazados como presas, afirmó con firmeza desafiante. Dean intentó discutir, pero Brask no era de los que se echaba atrás. Si no hacemos algo ahora, nos rodearán hasta que no tengamos otra opción. Dean cedió a regañadientes, pero dejó en claro: esta es una operación de reconocimiento, no una incursión. Averigua todo lo que puedas e infórmanos. Con una sonrisa inesperadamente, Brask respondió: no se preocupe, comandante. Si encuentro algo, le traeré respuestas. El equipo, formado por Brask y 3 soldados bien armados, avanzó a través de la niebla mientras el resto de nosotros monitoreábamos sus comunicaciones. Al principio, todo parecía bajo control. Las luces permanecieron quietas, como si esperaran algo. Fue inquietante que no reaccionaran inmediatamente, como pacientes depredadores, seguros de su ventaja. «Contacto visual», se escuchó la voz de Brask a través del comunicador. Están más cerca de lo que parecían antes». Su tono tenía una sutil inquietud, un presentimiento que parecía reflejar el nuestro. Cuando sonó el primer disparo, todos en la nave se congelaron. «¿Qué fue eso?», Drenia preguntó Zin. «Fuego preventivo», Brask respondió, tratando de sonar confiado. Se movieron. Algo en ellos ha cambiado. En el monitor, las luces se comportaban de manera diferente. Se movían sincronizadas, girando alrededor del equipo de Brask como una coreografía calculada.
Están trabajando, dijo uno de los soldados en la transmisión. Las balas los atraviesan. No hay impacto. La frase fue seguida por interferencias y por un momento creí oír algo extraño. Un ruido bajo, casi susurrante. Pronto, los miembros del equipo comenzaron a reportar síntomas inusuales. «Mi cabeza está dando vueltas», dijo un soldado. «No recuerdo dónde estábamos hace 5 minutos», añadió otro. «Es como si el tiempo estuviera saltando hacia adelante». Brask mantuvo el control, pero su voz delataba su creciente frustración. «Concéntrate, sigue moviéndote». Entonces vino el grito, un sonido visceral que atravesó las comunicaciones antes de desvanecerse en el silencio absoluto. «¿Qué fue eso?», exigió Zin, pero nadie respondió. El silencio duró una eternidad hasta que Brask finalmente volvió a hablar. «Hemos perdido a alguien. Lika ha desaparecido». La declaración quedó suspendida como una frase. Desapareció. No está muerto, no está herido, simplemente desaparecido. Se mostraron cámaras corporales. Solo niebla y luces que ahora parecían aún más cercanas. «Oímos su voz», dijo un soldado con incredulidad. «Está hablando por el canal, pero no está aquí. Está pidiendo ayuda». Las palabras de Lika resonaron en nuestras comunicaciones. «Ayuda, no puedo». Y luego, silencio otra vez. Todo el barco estaba en estado de shock. Incluso el normalmente sensato Zin parecía perdido. «Vuelve ahora», ordenó en voz más baja de lo habitual. El equipo de Brask retrocedió, pero los fenómenos continuaron. «Las luces se están apagando», dijo. «Es como si estuvieran jugando con nosotros». Cuando finalmente regresaron a Klbok, estaban visiblemente conmocionados. La mirada de Brask era una mezcla de ira y algo nuevo, miedo. Dentro del barco comenzaron las discusiones. «Eso no es natural», dijo Kaltir con firmeza pero con seriedad. «Nos están poniendo a prueba, nos están estudiando». Brask, agarrando su arma como un amuleto, explotó. «Esta maldita misión nunca debería haber sucedido». Zin no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz era como una espada fría. «Ahora no tenemos otra opción. Tenemos que averiguar qué quieren estas cosas o cómo salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». La tensión en Klbok era casi insoportable. Cada sonido, cada parpadeo del soporte vital parecía presagiar algo peor. Kaltir estaba sumida en un análisis frenético, murmurando para sí misma. Cuando finalmente habló, su voz sonó grave. «Esto no es solo un planeta, es un nodo, un punto de convergencia». Zin frunció el ceño. «¿Convergencia de qué?». Ella respiró profundamente antes de responder. «Planos, dimensiones. Este lugar no sigue las reglas que conocemos. Es como un punto de quiebre, donde las realidades se superponen». Sus palabras resonaron en el puente, cargadas de implicaciones. Mientras ella explicaba, un sentimiento de inquietud me invadió. El aire parecía más denso, cargado de una energía invisible. «Si eso es cierto», preguntó Ligra con voz temblorosa, «¿qué pasa si nos quedamos aquí un rato? ¿Cuánto tiempo?». Kaltir la miró con tristeza. «No queremos averiguarlo». Antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces externas comenzaron a parpadear erráticamente. Estaban más cerca, pulsando en sincronía con los sistemas internos de la nave. «Me estoy comunicando», murmuró Kaltir, casi sin aliento. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una de las pantallas comenzó a mostrar una imagen que me dejó sin aliento. Las habitaciones de mi hermano, que había muerto años atrás. Era exacta en cada detalle. Mi corazón se aceleró. «No es que es posible», murmuré, pero la imagen estaba allí, tan real como la nave. No era el único. Otros habían reportado visiones similares. Ligra vio la casa de su infancia. Uno de los soldados vio la figura de su madre. Locke, que había muerto hace años.
Las imágenes no eran estáticas, se movían, sus rostros nos miraban fijamente, casi hablando. Era como si el entorno mismo estuviera manipulando nuestras mentes, excavando recuerdos y transformándolos en algo vivo. «Don, no mires», ordenó Zin, y su voz atravesó el pánico creciente como un rayo. «Cuchilla. Es manipulación. No importa lo que veas, es solo una ilusión». Pero ignorar algo tan visceral era casi imposible. Incluso él parecía estar luchando contra algo invisible, sus manos apretadas en puños y sus ojos evitando las viseras. Luego vino el sonido. Un zumbido bajo llenó el interior de la nave y se convirtió en un coro de susurros indistintos. Las palabras no podían entenderse, pero tenían un peso casi físico que presionaba nuestros huesos. «Están dentro del barco», dijo Kaltir, su voz fría como el acero. «Estas cosas no están ahí afuera. Están aquí ahora». Zin reaccionó inmediatamente y ordenó cerrar los sectores no esenciales. Pero eso no detuvo las manifestaciones. Las sombras se movían en los rincones. Los pasillos se extendían como laberintos interminables, llenos de movimientos que no podía confirmar. El ambiente que una vez fue seguro se había convertido en algo hostil, vivo. Kaltir, aunque estaba visiblemente conmocionada, no se detuvo. Estas entidades, si son vinculado al nodo dimensional, no puede tener una forma fija. Están usando nuestras percepciones en nuestra contra. Sus palabras no eran reconfortantes, pero arrojaron una luz oscura sobre lo que enfrentábamos. Mientras tanto, las visiones se intensificaron. En un monitor, vi a mi madre, muerta desde hacía más de una década, mirándome fijamente. A mí. A mí. Sus labios se movieron, formando mi nombre, pero no salió ningún sonido. Quería gritar, pero tenía la garganta atascada. «Esto nos está destrozando», susurró Ligra, con lágrimas en los ojos. «Ojos. No podemos seguir así. Tenemos que salir de aquí». Zin, de pie frente al panel principal, observó las luces externas, ahora pulsando como si fueran un solo organismo. Parecía que estaban esperando algo. Finalmente, se dio la vuelta y su expresión se endureció con determinación. «Kaltir, encuentra una forma de bloquear esta interferencia. Necesitamos respuestas. Y rápido». Los susurros se hicieron más fuertes, acentuando nuestra sensación de urgencia. Nos estaban poniendo a prueba. No existía tal cosa. Duda. Pero por quién o por qué, todavía no lo sabemos. El nodo dimensional no era solo una anomalía, era un portal, y algo estaba empezando a abrirse paso. Kaltir golpeó la consola con frustración. «El núcleo de energía es inestable», anunció con voz cargada de urgencia. «Estas anomalías están interfiriendo con los sistemas centrales. Si esto continúa, podría provocar una sobrecarga». El peso de la declaración fue como un golpe. «¿Cuánto tiempo tenemos?», Zin preguntó, tratando de mantener la calma. «Horas, quizás menos. Es impredecible», respondió. El Kelbok, una vez nuestro refugio, ahora era una bomba de tiempo. Zin comenzó a organizar sus prioridades. «Necesitamos evacuar la nave, pero primero tenemos que encontrar un lugar seguro». Señaló los mapas incompletos del planeta, donde se destacaba una estructura distante con una firma de energía constante. Esa estructura es nuestra mejor apuesta. Antes de que el plan pudiera seguir adelante, Vrask se levantó bruscamente. «No podemos abandonar la nave. Necesitamos, afronta esto de frente». Su determinación rebosaba, pero había una desesperación velada en su voz. «Si estas cosas están interfiriendo con el núcleo, hay una fuente detrás de ello. Eliminamos la fuente, eliminamos el problema». La idea fue recibida con silencio. Era un plan arriesgado, casi suicida. Pero había algo en Vrask, no solo bravuconería, sino una necesidad desesperada de recuperar el control. «Nosotros no sabemos a qué nos enfrentamos», argumentó Zin.
Un ataque directo podría ser exactamente lo que necesitamos. Si nos quedamos quietos, moriremos de todos modos, espetó Brask, reuniendo voluntarios armados con lo último de su arsenal. Antes de irse, nos miró con expresión decidida. Si no regresamos, diríjanse hacia la estructura. Sepa cómo sobrevivir. El grupo de Brask desapareció en la niebla, mientras que las luces del exterior parecieron responder al movimiento, girando con más vigor. En el monitor esperaba que tuviera razón, pero mi pecho decía lo contrario. Las comunicaciones fallaron cuando se acercaron a la fuente de energía. Se oyeron fragmentos de conversación. Algo enorme. Zrenia. Se está moviendo. Entonces, un grito cortó el silencio. «¡Están aquí! ¡Retírense! ¡No!». La transmisión se cortó abruptamente. El barco se hundió en el caos. Los monitores parpadearon frenéticamente, y el zumbido bajo se convirtió en un rugido opresivo. Entonces oímos algo imposible. La voz de Brask. No a través de los comunicadores, sino resonando por los pasillos. «Eso no es posible», murmuró Kaltir pálido. «Él no puede estar aquí». Las voces continuaron, ahora mezcladas con risas distorsionadas y palabras inconexas. Era como si las entidades estuvieran jugando con nosotros, usando la voz de Brask para inquietarnos. «No es él», declaró Zin con firmeza. «Estamos ante algo que quiere destruirnos. Concentrémonos en el plan, la evacuación». Kaltir confirmó lo peor. «El núcleo está en estado crítico. No hay forma de estabilizarlo. Tenemos que salir ya». El campo de energía en la estructura alienígena parecía nuestra única oportunidad. «Si es estable, tal vez podamos protegernos», dijo, sin mucha convicción. Con la evacuación en marcha, los pasillos del barco parecían más largos y oscuros. Los tripulantes informaron que había sombras moviéndose junto a ellos, pero nadie se atrevió a detenerse. La sensación de ser seguido era abrumadora. No sabíamos si nos estaban dejando ir o guiando. Al salir miré hacia atrás por última vez. Kralbok, nuestro refugio, ahora parecía una tumba de metal, a punto de ser destruida, consumido por el caos. Las luces del exterior vibraban intensamente, casi como si celebraran nuestra desesperación. Zin guió al grupo hacia la estructura, cada paso cargado de incertidumbre. Pero una cosa estaba clara. Ya no teníamos el control. La niebla parecía viva, el sonido de las voces nos seguía, y cada susurro o risa prometía que esto estaba lejos de terminar. Algo estaba esperando en la niebla, y marchábamos directamente hacia allí. La estructura alienígena se alzó ante nosotros como un monumento incomprensible. Su material translúcido pulsaba con patrones de luz que parecían sincronizarse con el ritmo de nuestra propia incomodidad. Era casi imposible mirarla por mucho tiempo. Había algo mal en la forma en que reflejaba la luz, como si desafiara las leyes básicas de la física. A su alrededor, la niebla verdosa se arremolinaba en lentos remolinos, evitando invadir ese espacio, como si la propia atmósfera temiera la construcción. ¿Es esto tecnología o algo más?, murmuró Lycra, su voz llena de duda. Nadie respondió. Todos quedamos absortos por la magnitud de lo que vimos. A medida que nos acercábamos, se reveló una abertura en la base de la estructura. Un arco alto que parecía invitarnos a entrar. Zin, como siempre, tomó la delantera. Su postura rígida y autoritaria intentaba enmascarar la incertidumbre que vimos en sus ojos. El interior era aún más desconcertante. El suelo bajo nuestros pies era liso, pero no sólido, como caminar sobre cristal líquido. Las paredes estaban cubiertas mediante símbolos flotantes que cambiaban de posición cada vez que intentábamos centrarnos en ellos. En el centro de la habitación, un portal dominaba el espacio. Era una estructura circular, con bordes que giraban en direcciones opuestas. Dentro del círculo, un vórtice oscilaba, mezclando luz y sombra que parecía atraer nuestros pensamientos hacia el interior. «Este es el centro de las anomalías», dijo Kaltir,
analizando los datos en su escáner de mano. Todo lo que enfrentamos proviene de aquí. Es un punto de quiebre. Señaló los bordes de la portal, donde las líneas de energía pulsaban erráticamente. Es inestable. Si lo activamos sin el control adecuado, podríamos acabar. No terminó la frase, pero todos lo entendimos. Antes de que pudiéramos elaborar un plan, las luces exteriores comenzaron a filtrarse en la estructura. Ya no eran simples esferas brillantes. Sus formas comenzaron a expandirse, adquiriendo contornos vagamente humanos, pero profundamente defectuosos. Las entidades estaban cambiando. Ahora eran más reales, más presentes. La primera. El ataque fue contra nuestros sentidos. Las paredes comenzaron a proyectar imágenes diferentes para cada uno de nosotros. Vi a mi hermana, muerta desde hacía años, mirándome directamente, con expresión de tristeza y acusación. ¿Por qué me dejaste? Su voz resonó en la habitación, pero sabía que no era real. Aún así, mis pies se movieron involuntariamente hacia él. Los gritos de otros miembros de la tripulación me hicieron volver. Lycra estaba en el suelo, agarrándose la cabeza entre las manos y murmurando incoherencias. Sin intentó mantenerla en posición vertical, pero él mismo parecía estar luchando contra visiones que yo no podía ver. «¡Enfocar!», gritó, su voz cortando el caos. «Esto no es real. Nos están poniendo a prueba». Pero los ataques no fueron solo psicológicos. Las entidades comenzaron a aproximarse físicamente entre sí. Sus formas oscilaban entre la solidez y la intangibilidad. Un soldado les disparó, pero las balas los atravesaron directamente, como si no pertenecieran al mismo plano de existencia. Kaltir, con sus dedos frenéticos en la consola al lado del «El portal», anunció: «Podemos activarlo, pero necesitamos más potencia para estabilizarlo. El núcleo de la nave es nuestra única opción». Zin dudó por un momento, evaluando la situación. «Entonces hazlo», ordenó finalmente. «No tenemos elección». Mientras Kaltir trabajaba, las entidades intensificaron sus ataques. Más miembros de la tripulación sucumbieron a las visiones, y sus mentes se desmoronaron bajo el peso de las manipulaciones. También podía sentir la presión creciendo, una ola de pánico y desesperación tratando de abrumarme. La voz de mi hermana resonó, más fuerte, más insistente. Pero había algo más, un susurro colectivo proveniente de las entidades, prometiendo que todo terminaría si nos rendíamos. «¡No pares!», gritó Zin, cargando contra una de las entidades con un arma improvisada. Fue arrojado hacia atrás como si chocara contra una barrera invisible. «No pararán», dijo, jadeando. «Nuestra única salida es el portal». El tiempo pareció distorsionarse mientras Kaltir luchaba por manipular el sistema alienígena. Hacia las entidades estaban casi sobre nosotros, sus formas se volvían cada vez más definidas. El sonido de los susurros se volvió ensordecedor. «¡Está listo!», anunció Kaltir con expresión sombría. «Una vez que lo activemos, tendremos segundos para atravesarlo, y alguien tiene que quedarse para asegurarse de que no se derrumbe antes de que lo cerremos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pero no hubo tiempo para debatir. El portal comenzó a brillar intensamente, y las entidades reaccionaron, lanzándose hacia nosotros con ferocidad. Era como si supieran que estábamos a punto de escapar. Kaltir, con una determinación que nunca habíamos visto antes, dijo: «Me quedaré. Alguien tiene que estabilizar el núcleo para generar suficiente energía. Tienes que pasar». «Esa no es una decisión que puedas tomar solo», replicó Zin en voz baja, pero Kaltir no se echó atrás. «Con el debido respeto, comandante, soy el único que comprende bien esta tecnología. Si tratamos de improvisar, todos moriremos». Lanzó una rápida mirada a Lycra, que parecía al borde de mendigar. «Cuida de ellos», susurró antes de volver a trabajar. Zin, aunque dudó, finalmente cedió. «Está bien, pero nos aseguraremos de que tengas tiempo». Reunió al grupo. «Nadie sale adelante sin luchar hasta el último segundo.
Démosle a Kaltir la oportunidad que necesita. Mientras trabajaba, las entidades intensificaron sus ataques. Sus formas, ahora casi humanas, avanzaron como olas caóticas. Un soldado intentó disparar de nuevo, pero fue derribado por una fuerza invisible. ¡Tú! Los gritos resonaban y era difícil distinguir la realidad de la ilusión. «Es ahora o nunca», Kaltir gritó, mientras el portal brillaba con una intensidad casi insoportable. Pero pude ver que los bordes se agrietaban, inestables. «¡Correr!», ordenó Zin. Uno por uno, comenzamos a cruzar, mientras yo me quedaba atrás con Lycra y Zin, tratando de mantener a raya a las entidades. Se acercaban cada vez más. Sus movimientos eran impredecibles, como si fueran parte de un caos viviente. Cuando finalmente cruzamos el portal, solo uno. La cosa quedó clara. Aquello no era el final. Fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Cuando llegó mi turno de cruzar, miré a Kaltir una última vez. Estaba rodeada de paneles que parpadeaban frenéticamente y manos que se movían con una precisión casi sobrehumana. «Puedes hacerlo», murmuré, más para mí que para ella. Para mi sorpresa, ella sonrió levemente, algo raro en ella, y me saludó. «Ellos se van». Caminé a través del portal, sintiendo una fuerza indescriptible que me empujaba y me empujaba. Mismo tiempo. Fue como disolverse y reconstruirse en un abrir y cerrar de ojos. Cuando finalmente salí del otro lado, me desplomé en el suelo. Mi cuerpo temblaba como si me hubieran sacado de una pesadilla. Los demás estaban allí, pero Kaltir no. Lycra sollozó, con el rostro escondido entre sus manos. Incluso Zin, siempre tan sereno, parecía conmocionado de una manera que nunca antes había mostrado. Todos lo sabíamos. Ella se había quedado y su decisión nos había salvado. Pero el costo era algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado: procesar. Por otro lado, el entorno era ajeno, pero de una manera diferente. No era el planeta hostil que habíamos abandonado, pero tampoco nos resultaba familiar. El cielo tenía un tono rojizo y el suelo parecía latir bajo nuestros pies, como si estuviera vivo. El silencio era opresivo, pero reconfortante. Las entidades no nos habían seguido. Al menos, no todavía. Estábamos tratando de recomponernos cuando el portal comenzó a colapsar detrás de nosotros. Emitió un brillo intenso, seguido de una explosión que iluminó el horizonte antes de desaparecer por completo. Y con él, Kaltir también se fue. Todo lo que quedó fue un vacío aplastante y un silencio que resonó dentro de cada uno de nosotros. «Ella sabía que no había otra manera», dijo Lycra, con voz baja y temblorosa. «Ella nos salvó». Zin asintió, pero no dijo nada. Su mirada fija en el horizonte desconocido, tal vez ya planeando nuestro próximo movimiento. Pero en ese momento, ninguno de nosotros estaba preparado para pensar en el futuro. El cruce a través de el portal no era solo físico. Cada uno de nosotros parecía llevar pedazos de ese lugar en nuestras mentes. Parpadeé unas cuantas veces, intentando ajustar mi visión, y me di cuenta de que estábamos de nuevo en el espacio, o al menos algo que lo pareciera. Krellbok estaba con nosotros, pero era solo una sombra de lo que era antes. Golpeado por el aterrizaje forzoso y las anomalías del planeta, parecía un fantasma. Sus luces parpadeaban tenuemente y el sonido bajo de las alarmas de emergencia llenaba el silencio, un recordatorio de que todavía estábamos al borde del colapso. ¿Estado?, Zin preguntó con voz ronca. Estaba sentado en la silla del comandante, pero su postura parecía más pequeña, como si el peso de las últimas horas le hubiera arrancado algo esencial. Kaltir no estaba allí para responder, y eso dolió más de lo esperado. Lycra, todavía temblando, intentó escribir los comandos. «Los sistemas principales están comprometidos. El soporte vital funciona pero es inestable. Los motores están fuera de servicio». Un pesado silencio se apoderó del puente.
Nadie podría enfrentarse a los demás. Los recuerdos de lo que habíamos enfrentado parecían perseguirnos, fragmentándose en nuestras mentes. Cuando cerré los ojos, vi destellos, las entidades, las luces, los susurros, y sobre todo, vio a Kaltir, con expresión determinada mientras se quedaba atrás. Lycra finalmente rompió el silencio. Ella sabía que no saldría de allí, murmuró, pero no dudó ni un segundo. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero no las secó. Solo seguí buscando hacia el monitor, como si fuera el único lugar seguro al que dirigir su atención. El trauma era evidente. Los pocos soldados que quedaban estaban apiñados en los pasillos, con expresiones vacías, como si hubieran dejado pedazos de sí mismos en ese planeta. Uno de ellos murmuraba frases inconexas, fragmentos de visiones que todavía rondaban su mente. Todos estábamos rotos, y tal vez nunca volveríamos a ser los mismos. Thyn, a pesar de su aspecto desgastado, parecía decidido a mantener el control. Se puso de pie, mirándonos a todos como si intentara reunir fuerzas que no tenía. «Estamos vivos», dijo con voz firme. «Mientras estemos vivos, seguiremos adelante. No podemos permitir que lo que pasó nos defina». Fueron palabras vacías, pero quizá era lo que necesitábamos en ese momento. Mirando por la ventana principal, el espacio parecía más vacío que nunca. No había señales de las entidades, pero la sensación de estar siendo observado persistía. El silencio del espacio era cargado de intenciones que no podía comprender, pero tampoco podía ignorar. ¿Realmente escapamos?, Lycra preguntó con voz temblorosa. ¿O es esto solo otro paso? Nadie respondió. Por la expresión de Thyn, él tampoco lo sabía. Mientras pensaba en las palabras de Kaltir, recordé lo que había dicho antes de activar el portal. «Este lugar no sigue las reglas», dijo, como si supiera que estábamos entrando en algo mucho más grande de lo que podíamos entender. Ahora mirando a el vacío ante nosotros, me pregunté, ¿era el planeta solo el comienzo? Thyn finalmente volvió a sentarse, con los hombros caídos como si cargara con el peso de la tripulación. «Arreglaremos lo que podamos y veremos dónde estamos», dijo. Pero incluso él parecía saber que arreglar el barco no resolvería el problema mayor. Algo dentro de nosotros había cambiado, algo que ninguna herramienta podía reparar. Mientras tanto, Lycra escribía lentamente, intentando recopilar datos de los sensores dañados. «El barco es... Nos hemos visto desplazados», dijo vacilante. «No estamos donde deberíamos habernos ido. Es como si el portal nos hubiera arrojado a otro lugar». Sus palabras fueron recibidas con silencio. Todos sabíamos lo que significaban. Estábamos perdidos. A pesar de eso, Thyn se mantuvo decidido. «Sobrevivimos», repitió, como si que eran el fin del mundo, suficiente para justificarlo todo. «Ahora veamos cómo salir de aquí». Pero mientras hablaba, las preguntas no formuladas flotaban en el aire, más grandes y pesadas que cualquier respuesta que pudiéramos encontrar. Miré por la ventana otra vez. El espacio parecía vasto e indiferente, como siempre lo había sido. Pero esta vez, había algo más, una presencia que no podía ignorar. Algo del planeta todavía estaba con nosotros, invisible, pero presente. Y a medida que esa certeza crecía en mi mente, supe que, fuera lo que fuese, aún no habíamos escapado. El rescate llegó días después, cuando ya empezábamos a dudar de que alguna ayuda fuera posible. Un gran barco militar. El puerto de Vandrak nos localizó después de captar las señales de emergencia de Krlbok. La visión de aquella nave emergiendo del vacío fue un amargo alivio. Lo que quedó de nosotros no era algo que quisiera exponer al mundo exterior, pero no teníamos elección. Los oficiales de Vandrak intercambiaron miradas sospechosas cuando nos vieron. Nuestra apariencia reflejaba lo que habíamos soportado. Caras pálidas, ojos hundidos y movimientos vacilantes, como si cada acción requiriera un esfuerzo consciente.
Al principio no dijimos nada. ¿Qué podríamos decir? Que un planeta nos destrozó y nos volvió a unir de maneras que ni siquiera entendíamos. Nos pusieron inmediatamente en cuarentena, cada uno aislado en una cabina, bajo vigilancia constante. Los médicos le realizaron pruebas detalladas, pero nunca compartieron los resultados. Por sus expresiones, algo andaba mal. Susurraban sobre anomalías en nuestras respuestas neurológicas y patrones de vida. Y había algo más. Los lapsus de memoria empezaron a hacerse frecuentes. A veces lo olvido dónde estaba o por qué estaba allí, como si partes de mí todavía estuvieran atrapadas en ese lugar. Mientras tanto, el Krlbok fue remolcado para su inspección. Los informes iniciales no fueron concluyentes. Los sistemas estaban tan dañados que los datos que recopilaban estaban fragmentados, un mosaico de información que para ellos no tenía sentido. Pero para nosotros, cada fragmento era un recordatorio del horror que dejamos atrás. En la segunda noche después del rescate, sucedió algo inesperado. Se detectó una señal débil en el puente Van Drack. No debería ser posible. Proviene de un sector destruido por el colapso del portal. Aún así, era inconfundible. La firma era de Kaltir. Cuando nos informaron, ninguno de nosotros sabía cómo reaccionar. «¡Eso es imposible!», dijo Lycra con la voz quebrada al final. Quería creer, pero sabía lo que todos sabíamos. Kaltir había sido abandonada, consumida por su propio sacrificio. Y aún así, la señal estaba allí, pulsando como una llamada silenciosa en el vacío. El cartel contenía un mensaje, codificado, algo que solo Kaltir podría haber escrito. Fue breve pero claro. Coordenadas. No eran unas coordenadas cualquiera. Señalaron una región del espacio donde, según los mapas estelares, no debería haber nada. Una zona marcada por leyendas de anomalías fantasmas. Lugares que aparecieron y desaparecieron sin dejar rastro. El descubrimiento dividió a los sobrevivientes. Lycra quería seguir la señal, insistiendo en que Kaltir había encontrado una manera de sobrevivir. «Ella está tratando de comunicarse con nosotros», dijo. Sin embargo, Sin se mostró cauteloso. Vi la señal como algo siniestro, tal vez un juego de las entidades, una trampa para devolvernos a la pesadilla. En los días siguientes, Sin comenzó a cambiar. Pasó horas encerrado en su camarote, dejando el mando provisional a los oficiales del Van Drack. Cuando lo confronté, estaba parado en la ventana, mirando al vacío. «La verdad puede ser peor que cualquier mentira», dijo sin darse vuelta. Él sabía lo que representaba el cartel. No solo la posibilidad de un rescate, sino la oportunidad de abrir una puerta que quizás nunca debería ser tocada. «Si entregamos estas coordenadas al mando, ¿entiendes lo que eso significa?», preguntó, finalmente mirándome. «Querrán investigar, querrán respuestas, pero ¿y si esas respuestas son demasiado peligrosas?». No sabía qué responder. El dilema era imposible. Decir la verdad y arriesgar la seguridad de todos, o permanecer en silencio y cargar solo con este peso. Vi en sus ojos lo mismo que sentí, una profunda incertidumbre, la sensación de que nuestra huida era solo el comienzo de algo más grande. En la última noche a bordo del Van Drack, la señal se detuvo abruptamente, como si nunca hubiera existido. Las coordenadas todavía estaban registradas en los sistemas, pero la fuente había desaparecido. Lycra creyó que era una advertencia final, un intento de protegernos. Sin embargo, Zin pensó lo contrario. «Es una invitación», dijo. «Uno que nunca deberíamos aceptar». Mientras mirábamos hacia el espacio, sentí la misma presencia que había sentido cuando salí del portal. Silencioso, pero innegable. «Todavía están con nosotros, ¿no?», pregunté. Mi voz apenas era más que un susurro. Sin no respondió inmediatamente. Continuó mirando las estrellas antes de decir: «Tal vez nunca nos fuimos realmente». La decisión de Sin nunca nos fue revelada. A la mañana siguiente estaba nuevamente al mando, más firme que nunca.
Las coordenadas desaparecieron de los sistemas de Bandrak y no se hizo ningún registro oficial de la señal de Kaltir. Sin embargo, algo en él había cambiado. Llevaba ese silencio como un escudo o una maldición. Y así avanzamos hacia lo desconocido, cargando con el peso de lo que hemos sobrevivido y la duda de lo que realmente hemos dejado atrás. Quizás nunca sabríamos la verdad. Quizás sería mejor así. Pero una cosa era segura. El vacío que nos rodeaba nunca volvería a ser solo vacío. Él tenía ojos, y lo sabíamos,